Buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. A todos, estamos saludando primeramente a los administradores de este panel. Y luego los miembros de este panel, estoy saludando a todos ustedes, mis amores, mis amigos, mis compañeros, mis hermanos y hermanas, que se hacen parte de este panel misterioso. Este panel puramente evangelio que predica. Este panel es un panel incompatible, que tiene un evangelio predicando en él, entonces 24/7, sin intervención de ninguna cosa, entonces contraria a su contenido, a su naturaleza, la naturaleza de este panel. Predicando evangelio totalmente diferente, que el mundo no conoce. Es un evangelio incontestable en cuanto a la verdad. Saludando a todos a mis hijos, mis compañeros, amigos de este gran panel Abolición del Antiguo Testamento. Yo sé que usted y yo somos bendecidos de haber recibido de parte de Dios esta palabra de liberación espiritual. Okay, entonces, ahí tiene, entonces que estamos saludando a los amigos de Facebook, a los que nos están mirando directamente e indirectamente. Eso quiere decir los amigos de nuestros amigos, de mis amigos de Facebook, los que nos están mirando a través de otros amigos. ¿Ok? Entonces, los que también que comparten este video también predican, son parte de la predicación del predicador. El predicador también. Es decir, que los contactos de él entienden o reciben el mensaje a través de ellos mismos. Ellos son predicadores de la palabra, son creyentes. Ahora, entonces, que saludamos a todos los que aman el mensaje y no aman el mensaje. Estoy obligado de saludar, de amar a todos ustedes, especialmente a los que tienen la misma fe que yo, misma salvación que yo, que está producto de la gracia, sin nuestra contribución, mismo lugar de eternidad, por la gracia de Dios. Ya sobre este tema, lo cual siempre hablamos de esto desde casi 30 años. Ya llegamos al terreno donde todo el mundo se está dando cuenta que nosotros hemos recibido la verdad de parte de Dios. Y los protestantes, los demás predicadores de este entonces no habían recibido esta revelación. Por la gracia de Dios, Dios me la dio. Y entonces ya estamos en el terreno ahora, donde todo el mundo está dando cuenta de que la iglesia obligatoriamente tiene que pasar por la gran tribulación. La gran tribulación es una gracia para los cristianos y una maldición para los protestantes. Es el video número 1. La gran tribulación es una gracia para los cristianos
y una maldición para los protestantes. Yo digo esto porque según todos que creen que la iglesia va a través de un bendito rapto, en lo cual no se encuentra en ningún sitio en la Biblia. Ahí nace el problema. Ahora, según yo, naturalmente nace el problema, es que sin poder probarlo, mostrarlo en la Biblia de lo que están confirmando. Pero yo no puedo confirmar eso en mí mismo, por mí mismo, de mí mismo. Si no, tengo que confirmarlo en la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Muéstrame, por favor, dónde está ubicado el vocablo rapto. Yo puedo, naturalmente hablando, no espiritualmente hablando, naturalmente hablando, yo puedo perdonar a un lomero, a un hombre inculto, a un bárbaro. Entonces, a un hombre del pueblo que diga que existe un rapto, porque no puede probarlo, porque no sabe leer ni escribir, no sabe nada de eso. Bueno, tal vez podemos ser inculto puede saber leer y escribir, pero que no sabe nada, un analfabeto. Pero en cuanto, naturalmente hablando, un hombre que se dice culto, que se dice sabio, ¿bien? Uno que se dice culto, sabio, teólogo, profesional, bachiller, y está repitiendo algo, confirmándolo con certeza, algo que no existe, que ellos no pueden probarlo en la Biblia. Eso, entonces, naturalmente, eso no puede ser, entonces no hay flexibilidad para esta gente. Ahora, naturalmente hablando. Bueno, espiritualmente es una cuestión de revelación que no tienen, es una cuestión de destino. Ellos no pueden, entonces no pueden mostrarlo, no solamente por su ceguera, sino entonces por su límite espiritual, porque el Señor los ha limitado. No revela entonces este misterio a ellos. Espiritualmente no podemos culpar a ellos, sino están cumpliendo con su destino. Rapto, entonces, en otra palabra, puede decir, entonces Cristo vino o va a venir a recoger escondidamente a su iglesia. Hasta blancos, amarillos, negros, hicieron películas sobre esto. Bajo de un versículo que ellos ladrón de la noche para ellos es que Cristo va a venir a recoger su iglesia escondidamente, y entonces de nadie afuera no se dará cuenta. Cuando uno se levante por la mañana y busque a su vecino, y su vecino no se fue. Y cuando su esposa o su mujer o su marido está a su lado, y él se fue.
Y entonces el esposa cuando se levantó o no se pasó la mano por en la cama, no lo vio, ya se fue. Entonces cuando por la mañana todo el mundo se puso en la calle a llorar porque la iglesia se fue y nos dejó atrás. ¿Dónde está escrito eso? Pero aquí en la Biblia, ¿dónde está escrito? ¿Dónde? Todo el mundo se queda, todo el mundo se queda, o se sienta, se justifica o como Jesús dijo, como ladrón de la noche. O Pablo habla de 1 Tesalonicenses capítulo 4. O si éramos arrebatados. Eso es lo único. Otro me dice otro día, entonces, porque el Señor dijo a Juan, es el Señor, el falso profeta esto, que llama Gigi Ávila, el difunto Gigi Ávila. Escribió un libro que se llama La Bestia. Yo leí este libro. Entonces yo subrayé todos los... Entonces, bueno, este no está lleno. Esto es que está lleno, ¿verdad? De mentira. Lleno de mentira. Entonces ese señor entonces dijo a la humanidad hispana, al mundo hispano, de que Apocalipsis capítulo 4, cuando el ángel dijo, entonces cuando la voz dijo a Juan, que venga acá, que sube acá, para mostrar luego los que tienen que acontecer. Después de la visión de las 7 iglesias en Asia Menor. Entonces él dice, entonces ahí la iglesia se fue en el rapto, en capítulo 4 de Apocalipsis, porque el nombre de iglesia no siga mencionando después del capítulo 4. Y entonces, bueno, este hombre fue realmente un hombre entonces bien recibido en este especialmente los pentecostales. Déjame repetir eso. Yo vine de Estados Unidos una vez una noche, manejando en la 27. Cuando yo llegué entonces cerca de Pintura, en este parque que está ahí, grande parque que está ahí, está bloqueado, entonces las 4 esquinas de este parque están bloqueadas. Cuando yo entonces procuré, yo pregunté entonces qué es lo que está pasando, me dijeron entonces Gigi Ávila que está ahí, que está predicando. Yo pensaba que era el presidente de la República que estaba ahí. Y entonces todos entonces porque tienen bien, lo aplaudieron su llegada al país, porque entonces es un profeta entonces de lenguas, de papachata, entonces de rapto, que el profeta de ellos. Entonces, bueno, ellos lo alimentaron para hablar mentira. Entonces ellos aplaudieron entonces la mentira, y entonces aplaudieron y rechazaron. Entonces cuando ellos ven la mentira, entonces ellos dicen bienvenida entonces a la verdad. Y cuando vean la verdad, entonces ellos reprendan, entonces rechazan a él, ahí está la verdad por mentira. Porque entonces la verdad entonces es mentira para ellos y la mentira es la verdad para ellos. Eso es la condición. Entonces, yo no tengo problema. Hasta ahora no tengo problema que usted me diga, bueno, la iglesia va en un rapto, según 1 Tesalonicenses. La gran tribulación es la ira de Dios contra los impíos. Ahí entonces, ahí está sentado, ahí ellos se mantienen, de que la gran tribulación es la ira de Dios contra los impíos. Es el infierno mismo. ¿Y dónde hablan eso? Ellos no saben dónde habla eso. Entonces yo estoy volviendo loco preguntando a ellos, ¿dónde que la gran tribulación es la ira de Dios contra los impíos?
no me lo digan, solamente están haciendo cotorra, repitiendo cosas que no entienden. Y entonces cuando yo lo digo, entonces ahí, entonces me tienen entonces como yo soy enemigo. Vamos a leer. Déjame decirte a los cristianos, no estoy hablando de los protestantes, hablando con los cristianos, con los realmente que saben que la iglesia tiene obligatoriamente que pasar por la gran tribulación, aunque tú no sepas esto, pero tú estás por escuchar, sí, entonces los argumentos bíblicos, tal vez si es la voluntad de Dios, si sea en esta voluntad de, si sea la voluntad de Dios, si es esto está en la voluntad de Dios, Dios te dará arrepentimiento para llegar al conocimiento de la verdad, para llegar al conocimiento de la verdad. Y esto porque yo no soy Dios, yo no soy Cristo. Cristo conoce a sus ovejas. No conozco a ellas, sino Cristo. Tal vez tú eres una verdad de ellas. Pero yo sé seguramente, eso sí, yo sé, cualquier que muera, entonces bajo del concepto, bajo de doctrina, bajo de la que Dios, es la ira de Dios contra los impíos. Si tú mueras en esta creencia, tú mueras en Cristo siendo engañado. Vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 12 de Apocalipsis. La ira de la gran tribulación es la ira de Satanás contra los restos o los otros, la parte última de los cristianos que se la gran tribulación es la ira temporal de Satanás contra los que se opondrán a su gobierno. Aquí vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12. Ya está en el, tú puedes leer el capítulo entero porque es un estudio que yo es para cortarlo, entonces esto hace porque tú puedes leer el capítulo entero. Si tú tienes preguntas, si tengas preguntas, me puedas hacerla a través de mi WhatsApp y a través de Facebook. No hay problema. Mira que Juan escuchó desde el cielo. Por lo cual, alegraos. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, punto. Ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Con gran ira, sabiendo. Este versículo que la gente tiene poco conocimiento acerca de su existencia. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Con gran ira, el diablo, Satanás o el dragón. Cuando ve el dragón, es el mismo el diablo, Satanás. El diablo y Satanás. Versículo 17. Mira que dice.
Apocalipsis 12. Entonces, el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia misma, no es Israel, no es María. Porque si tú tienes pregunta, házmela. Entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Contra hacer guerra. Lleno de ira. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que tienen el testimonio de Jesucristo. A estos que el dragón o el diablo o Satanás va o viene a hacer guerra o fue a hacer guerra porque había matado entonces a muchísimos antes de nosotros. Ahora viene en su parte final a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. Entonces, en ese sentido, entonces vamos a ver, eso es ese capítulo 12, donde va a ser cosa. Ahora capítulo 13. Capítulo 13 dice, versículo 13, como es el mismo, la continuación de la carta. Pero entonces, Juan no puso capítulo. El nombre capítulo 1 son los hombres de la Biblia, los escritores, los teólogos, que pusieron un capítulo. Porque Juan dice, me paré sobre la arena del mar, me vi parar sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Yo había hablado acerca de las 7 cabezas y los 10 cuernos en uno o dos de mis videos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2 de capítulo 13 de Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces tiene características de un leopardo. Y sus pies como de oso. Va a ocupar grandes territorios en el mundo por el tamaño de su pie, por la popularidad que va a tener, que tiene el anticristo, la bestia. Y dice entonces, y su boca como boca de león, es decir, que entonces va a ser muy salvaje, va a tener 3 características de 3 animales muy salvajes. Una cara de leopardo va a ser un muy inteligente, de oso va a tener entonces popular, va a ser internacional por su pie, que es grande, que cuando se pone en la tierra ocupa mucho territorio. Y también entonces la palabra que es tener boca como boca de león. Entonces, bueno, son 3 animales realmente muy salvajes y entonces muy grandes. Ahora, ¿qué pasa? Dice, versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Recuerda que el dragón se había llenado de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. Ahora, entonces, porque se llenó de ira, porque sabía que tiene poco tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, él mismo dijo, ahora Juan dijo que él vio subir, entonces, del mar, una bestia. Pero esta bestia es el mismo anticristo.
anticristo o anticristo. Dice entonces, la persona que dio, o que el que dio su poder a la bestia se llama el diablo. El diablo dio su poder y su trono a la bestia para que la bestia haga el trabajo del diablo, para el diablo, vaya a trabajar para el diablo. Es igual que el Señor Dios es el Padre, mandó a su Hijo y entregó todo el juicio a su Hijo. Ahora, que su Hijo haga, todo lo que su Hijo haga, y mandó entonces a realizar al Padre en el Hijo y por el Hijo. Entonces, lo mismo que pasa, que eligió al anticristo y entonces para hacer su trabajo y entregó su poder, su trono al anticristo. Mira lo que dijo ahí, versículo 2. Y el dragón, que es el diablo, le dio a quién? Al anticristo, su poder y su trono y gran autoridad. Entonces el dragón, ¿qué hizo eso? Ahora, ¿qué va a hacer el anticristo? Cuando el dragón le dio su poder y gran autoridad, ¿qué va a hacer el anticristo con este poder, con esta autoridad? Y en tu versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, el anticristo va a hablar va a hablar entonces cosas grandes y blasfemias. Y también va a dar autoridad al anticristo para actuar durante 42 meses, que equivale a 3 años y medio, equivale a 1260 días. 1260 días, la equivalencia de 42 meses y o 3 años y medio. Entonces, el anticristo va a actuar durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. ¿Ok? El versículo 6 y versículo 6, y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ahora mira, porque Satanás le dio a él su poder y su gran autoridad para hablar blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Se le permitió, entonces, porque Satanás dio el poder y su trono y gran autoridad al anticristo para hacer guerra contra los santos, los cristianos. Mira, ahí está, para hacer guerra contra los cristianos. Ahí está la ira de Satanás. Entonces se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, entonces eligió él, entonces escogió su hijo, que era el anticristo, le dio su trono y su gran autoridad para hacer ¿qué? Para hacer guerra contra los cristianos, los santos, y vencerlos. Va a matarlos y matar a un grupo y poner otro grupo preso. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, va a ser un gobierno mundial de parte de Satanás, pero autorizado, que se puede autorizado, ¿verdad? Por Dios, desde la fundación del mundo. Ahí está la ira de Satanás. Es la ira de Satanás contra los que se opondrán a su gobierno. Entonces ahí dice que va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los santos. La gran tribulación no es la ira de Dios contra los impíos, sino la ira temporal de Satanás contra entonces la iglesia o los santos. Ahora, la ira de Dios es el infierno. Pero entonces Pablo dice en primera de Tesalonicenses,
que Cristo nos libró de ella. Es decir, por la sangre. A través de la sangre de Cristo, Cristo nos salvó de esta ira. Es decir, va a sufrir por los siglos de los siglos. Y este sufrimiento eterno, Cristo nos salvó de esto. Pero Cristo no nos salvó de sufrimiento temporal, de la carne. La carne fue destinada para ser destruida. Porque la carne es tierra, volverá al polvo. Ok, pero hay una gran diferencia entre sufrimiento temporal de la carne y sufrimiento eterno del alma. Pero el sufrimiento eterno del alma, entonces Cristo nos salvó de ese sufrimiento por su sangre en la cruz. Es por eso que se nos salvó. Esa salvación es del infierno. Nos escapó del infierno, nos hizo pasar lejos del infierno. Nos alejó del infierno. Eso se llama salvación de Cristo. Salvar del infierno, salvar del peligro, salvar de Satanás. No, aún Satanás no, pues Satanás también va a ser sufrido. Es decir, salvarnos del infierno. Es la salvación de Cristo. No salvarnos del sufrimiento temporal de la carne. Es mucho que el sufrimiento temporal lo produce Satanás a través de su ira. Una ira temporal durante 42 meses o 3 años y medio o 1260 días. Y eso es la ira de Satanás. La ira temporal de Satanás. Pero la ira venidera de Dios es el infierno mismo, lo cual Cristo nos salvó. De lo cual Cristo nos salvó. A través de su sangre. No vamos a estar en el infierno por los siglos. En el infierno. Porque Cristo. En cuanto al sufrimiento de la carne, Cristo no nos salvó de eso. Sin embargo, somos destinados a ese sufrimiento. Ese sufrimiento es una gracia para nosotros. Déjame leer. En Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto, después de la visión de los 144,000 judíos, Juan vio otra visión, diferente que la primera. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces dice de todas las naciones? De todas naciones. No dice todas naciones, sencillamente de todas naciones. Como los pastores protestantes que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, dicen que esta multitud no es la iglesia. Ahora, si no es la iglesia, ¿cuál es entonces? Entonces, a uno que se atreve a decirme con su todo coraje, me dice que esta multitud es Israel. Oye bien, aquí me dice, esta multitud es de todas naciones. Israel es una nación. Estoy diciendo que entonces, aún en el orden gramatical están perdidos. Aún en el orden gramatical están perdidos. Ya la educación, los estudios medios universitarios ya se fueron a pique. Si me dicen ahí, si me dijeron estos hombres de rapto, dicen que esta multitud son judíos. Entonces, en Israel, judíos son varias naciones. Porque dice ahí, la cual nadie podía contar,
de todas naciones, de esta de preposición, una de preposición de dependencia, de todas naciones y de todas tribus y un grupo de esta multitud salió o saldrá o salió de dominicanos. Otro grupo salió de haitianos. Otro grupo salió de puertorriqueños, de americanos, porque de los Estados Unidos, de canadienses. Entonces, de cada nación salió un grupo de Cristo, elegido por Cristo, para formar esta multitud mundial, que nadie puede contar. Entonces, ahí que no puede ser Israel es una nación, señores. ¿Y dónde está en este grupo? Esta multitud está delante del trono. Ya no son humanos ya. No son humanos, no están en la tierra, en esta tierra física. Están delante del trono. Entonces el capítulo 7 es el resultado final que ya está dado antes del fin mismo. Antes de ese resultado de la batalla. Antes que inicia la batalla que Dios ha dado el resultado a nosotros, para que nadie le diga que Dios no sabía de lo que iba a pasar. Ya él dio el resultado final antes del boletín final. Dice ahí, ¿dónde están ahí? Están delante del trono. ¿Qué están haciendo? Versículo 10 dice, pero ellos tienen ropas blancas y palmas en su mano. Palma significa victoria. Son gente victoriosas. Y por eso Pablo nos había llamado. Somos más que vencedores, victoriosos. Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, la gran multitud, la gran multitud entonces de todas las naciones. Y al Cordero, oye bien, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Ellos que están diciendo eso. Ellos, recuerda que los pastores protestantes, los del rapto, dicen que eso no es nuestra iglesia. Entonces yo quiero que ellos me digan, entonces, ¿en qué lugar está la iglesia? Porque esto ya no es la tierra ahora. Esto no es la tierra, sino en el trono, delante del trono mismo, de Dios mismo. Es decir, no están, esta tierra, ellos no pertenecen a esta tierra, ya no son humanos. Ya me dicen dónde está esta multitud. Ahora yo quiero que estos pastores me enseñen donde un versículo que dice que está haciendo la iglesia, que fue en un rapto sin sufrimiento. Entonces por ahí, ¿dónde está? Porque aquí me dice, ellos están, esta multitud está delante del trono, diciendo a gran voz. Si le llama al gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces lo que están diciendo. Ahora, si nuestra iglesia, ahora dime dónde está la iglesia de ellos, supuesta iglesia que fue en un rapto. Yo no sé entonces si el avión de esta iglesia, de protestantes, de esta iglesia que fue sin sufrimiento, si se perdió un galaxia por ahí, una galaxia por ahí, yo no sé. Si una galaxia perdió, yo no sé, pero ellos tienen que ver dónde está. Tal vez Dios lo mandó a la iglesia a comprar donde otro Jacobo que va a estar en el cielo, donde otro super Walmart o que sea por ahí, o JCPenney o no, Walmart, otra cosa como un mall por ahí a comprar. Que se fue por un rapto, porque todavía no he visto el lugar de ellos, lo que están haciendo. Yo vi ahí, estoy contemplando, entonces a la gran multitud, nosotros que estamos realmente delante del trono, entonces alabando, diciendo a Dios, entonces la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos
y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. Se postraron delante de sus rostros, sobre sus rostros delante del trono. ¿Qué hacían? Y adoraron a Dios. Entonces ya ellos están en la dispensación eterna de adoración. Están en plena adoración ahora. Ahora, ¿dónde está la iglesia que se fue en un rapto? Que la apóstoles que dicen que ese grupo no es nuestra iglesia. ¿Que dónde está? Porque el Apocalipsis no es un libro de doctrina. Porque ahora vamos a sacar doctrina para ellos, para saber entonces qué tienen que hacer para llegar a este. No. El Apocalipsis es un libro profético, un libro de aplicación de fe. Un libro de resultado. Ese resultado final que está ahí. No de doctrina, no un libro filosófico, es un libro científico. Es decir, de resultado. Ahí ese resultado, ahí es el resultado final. Yo quiero ver la iglesia sin sufrimiento, que fue en un bendito rapto, en un supuesto rapto, y entonces ¿dónde está esta iglesia? Porque este grupo, esta multitud, ya están adorando al Señor. Rostro sobre la... dice entonces, y postraron sobre sus rostros, delante del trono, adorando que están. ¿A dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo arriba? ¿Cocinando? Sembrando maíz, sembrando maní, sembrando qué sé yo qué, batata, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo arriba? Porque aquí entonces yo veo entonces en el único lugar que tiene es el trono. Porque de eso delante del trono. ¿Qué cosa más que quiero yo? Entonces yo más que entonces que me gustaría si yo está erigiendo, entonces yo estar delante del trono de mi Dios, de mi Creador, adorándole 24/7. Pero ¿dónde está la iglesia que fue en el rapto? Aquí dice ahí. ¿Qué dicen ahí cuando están adorando? ¿Qué dicen ahí? Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y a repetir, son expresiones, palabras de la adoración eterna. Adoración no es entonces coger, disque un pandero, no es entonces coger entonces eso de que sea una guitarra, o que sea un piano, o que sea una batería, y entonces con mucha entonces va o sudándose, no es la adoración ahí entonces es algo de antemano, ¿ok? De cómo va a ser, cómo va a manifestar la adoración eterna, o que sea lo que va la dispensación eterna de adoración, la dispensación eterna de adoración. Mira cómo las expresiones, las palabras, las palabras de adoración eterna. Mira qué dice. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Son la expresión, son las palabras de adoración eterna. Entonces, bueno, si esta no es la iglesia, ¿cuál es entonces? ¿Qué hace la iglesia del rapto? ¿Qué hace? ¿Qué hace la iglesia del rapto? Aquí vamos a ver de dónde viene esta iglesia. Entonces, los pastores, los del rapto, me van a decir, entonces, de dónde, como ellos dicen, ellos vienen del rapto, ellos tienen que enseñarme el lugar donde está la iglesia, qué está haciendo arriba.
Mira qué dice ahí. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y estos de esta multitud, de la multitud que está vestida de ropas blancas, con palmas en sus manos, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esta pregunta, entonces, esta pregunta el ángel hizo a Juan. Juan no se atrevió a responder algo que Juan no sabía. Y entonces, Juan dijo, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y entonces él dijo a Juan, el anciano dijo a Juan, estos que están mirando a ídolos de todas las naciones, que están delante del trono, que están adorando, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, ya yo sé, esta multitud sale de la gran tribulación. Como usted dice, pastor, como usted dice, evangelista, como usted dice, predicador, que esta multitud no está iglesia. Ahora, la iglesia que salió del rapto, yo quiero un versículo donde está esta iglesia, porque aquí ellos ocupan el mejor lugar, el lugar que pertenece a nosotros, el lugar de adoración. Adoración, no otra cosa vamos a hacer arriba, adorar a nuestro Dios. Porque arriba no va a haber entonces predicación está aquí. Ustedes entonces lo cambian en una supuesta adoración. Pero entonces estamos enviados para buscar para predicar, buscar a los verdaderos adoradores que adorarán el Señor en espíritu y en verdad. Porque la dispensación de la adoración eterna ya está por venir. Pero todavía no hemos llegado a la adoración. Entonces, entonces lo que están haciendo en sus templos protestantes no es adoración. Entonces, bueno, son un tipo de bachata religiosa, es un tipo de merengue religioso, es un tipo de cosa, ¿cómo se llama eso? Religioso, pero en su forma religiosa. Entonces tiene otro tipo de baile, pero la misma cosa, misma fuente, porque la adoración entonces tiene que ver con rostro sobre la tierra, el rostro entonces tiene que ver entonces con rostro abajo. Tiene que ver entonces con expresiones, como acabado de decir, expresiones, ¿verdad? De alabanzas, de cosas para Dios. Dice entonces, y ellos entonces sí, y claman, y ellos dicen la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, esta expresión son expresiones, son palabras 24/7, son palabras por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Entonces, el protestantismo es modernismo. Cada día están cambiando. Entonces, dice esta canción pasa de moda. Esta pasa de moda. Entonces, esto no va a pasar de moda, porque eso tiene vida en él, porque eso del Señor está dando gloria, dando cosas a Dios. Entonces, eso no puede pasar de moda. Dios, tú eres fuerte. La honra, la fortaleza, la alabanza, todos sean a nuestro Dios. Entonces eso no va a pasar de moda. No, Cristo, entonces es lo que pertenece al Señor, no va a pasar de moda. Entonces dime dónde está la iglesia, dime dónde está. ¿Dónde está la iglesia del rapto? ¿Dónde? Entonces, si está en el mercado, en el supermercado, si está de viaje a buscar algo, a comprar algo para Cristo, pero dime. Dime, ¿dónde están? ¿Dónde estaban ellos? Entonces, y este sale de la gran tribulación. Los que van a estar ahí, los que van a adorar al Señor, los que van a adorar 24/7, por los siglos de los siglos, los que van a decir esta palabra, ya pertenecen a ellos, no a otra persona. Entonces, todo esto
Esta palabra pertenecen ya a ellos, no la iglesia del rapto. Mira que dice ahí, el supuesto rapto, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y estas palabras pertenecen ya a esta multitud. Pero ahora, ¿cuáles son las palabras entonces de la iglesia del rapto? Yo no lo veo. ¿Dónde está localizada esta iglesia en el cielo? Porque ya ellos tienen la mejor. Nosotros, este grupo, esta multitud, ya tiene la mejor posición, porque está delante del trono y están adorando, repitiendo esta palabra cada día, por todo el tiempo. Ahí dice, y yo le dije, Señor, él dice ahí, de la gran tribulación, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Sí tienen ropa lavadas, porque ropa están sucias. La gran tribulación es limpiadora de ropa. Es decir, que la tribulación es una bendición para nosotros, porque pecamos todos los días, señores. Porque esa alma no fue al infierno porque estaba en el plan de salvación de Dios desde la fundación del mundo. Y el Señor le había salvado esta alma, porque por los pecados, entonces tal vez tiene esta alma un poco, hay cierta suciedad. Uno tiene que pasar. Entonces el sufrimiento va a purificar, va a limpiar el alma, o limpiarlo bien. El sufrimiento viene de Cristo mismo, es su sufrimiento. Cuando te dan un golpe, la sangre que cae, no es la sangre tuya, no, en realidad, porque la sangre de Cristo ya estaba de nosotros, que la sangre de Dios fue que limpió nuestra conciencia. Es decir, la sangre de Cristo ya nos lavó. Entonces ya está mezclado, entonces sobre nuestra sangre, entonces está protegida, o está en la sangre de Cristo que nos da vida, que está en nuestras venas. El sufrimiento viene a ser una limpieza. Mira qué dice ahí. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido, escúchame, en la sangre del Cordero. Tuve la gran tribulación es una segunda gracia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15 dice, capítulo 7 de Apocalipsis. Por esto están delante del trono de Dios, por la gran tribulación. Por esto, lean su Biblia, señores. Entonces, bueno, el pueblo cristiano, entonces eso es otro sacrificio. El negocio suyo es un sacrificio, entonces tú tienes que estar ahí 24/7, entonces hay que ocuparlo en su tiempo. Pero que es para la tierra esto. Es para su familia en la tierra, para su propio beneficio. Pero la Biblia es asunto del cielo, eso tiene otro sacrificio. Ese sacrificio Dios tiene que dártelo. Si Dios no tiene que la razón por la cual que Dios nos hará pasar por la gran tribulación, tú no conocías a Dios todavía, mi hijo. No conoces a Dios, ¿no? Dice, escuche bien, el versículo 15 dice, versículo 14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿dónde? En la sangre de Cristo, la gran tribulación. Versículo 15 dice, aprende eso, Señor, aprende eso. Por esto están delante del trono de Dios. Entonces, ahí es superlativamente imposible ser salvo sin pasar por la gran tribulación, sin pasar por tribulación, por sufrimiento. Es imposible ser
salvo o estar delante del trono de Dios para siempre sin pasar por el sufrimiento. Por el sufrimiento. La glorificación entonces es una segunda gracia que nos dará, que nos hará estar entonces en la presencia permanente de Dios, que nos hará entrar en la dispensación eterna de la adoración. Dice, por esto están delante del trono de Dios, porque la tribulación ha emblanquecido la ropa de ellos en la sangre de Cristo. La tribulación que hace eso, ha purificado el alma. La tribulación que hace es sufrimiento, porque la iglesia de Cristo es un producto de ese producto original, básico del sufrimiento de Cristo. El sufrimiento, las gotas de sangre produjeron a la iglesia. La iglesia es blanco, amarillo, negro, nadie tiene que pasar por el sufrimiento obligatoriamente, porque sin eso no hay emblanquecimiento de ropas sucias de nosotros. Cristo reconoce solo a los sufridos de él. A los que temen a sufrir no son de Cristo. A los que tratan entonces de alejarse, de ignorar la gran tribulación, el sufrimiento, no son de Cristo. Mira qué dice ahí. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Sirven, que por eso no pueden servir a Dios sin ser producto del sufrimiento de su Hijo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya, cuando dice ya, es decir que ellos son gente que viene, ¿verdad?, de pasar hambre en la tierra. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno caerá más sobre ellos. Es decir, entonces no más sol sobre ellos. ¿Y por qué? Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. La otra frase, la frase final. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, son personas que vienen de persecución. Ellos tienen que no va que no tienen lágrimas en sus ojos, lágrimas de persecución, de tribulación en sus ojos, porque Cristo está por enjugar, que va a enjugar entonces lágrimas de los ojos de los de él. Es decir, que entre Cristo está esperando. Cristo no esperando. Cristo va a recibir en su reino los que huelen a sangre. Y a repetir eso. Cristo va a recibir en su reino los que huelen a sangre. No los que están bailando bachata religiosa, merengue religiosa, que se ve que religioso, entonces en su templo.
Y entonces contento con muchas actividades culturales, muchas dramas naturales, cosas físicas de la carne. Entonces esperando a Cristo, de que Cristo viene ya. Cristo viene ya. Entonces Cristo está esperando. Cristo, entonces, en su reino no entrarán ninguna persona sin ser sufrida, sin pasar por las tribulaciones o por la gran tribulación, sin tener. Cristo está por recibir a todos los que pasaron hambre en la tierra por causa de su nombre. Entonces, todos que están regocijándose, entonces, sin sufrimiento. Además, que Cristo dijo, una de las tierras, de las 4 tierras, donde el sembrador sembró, una de ellas, que tiene entonces mucha piedra abajo, dice entonces cuando se cae la siembra. Ok, entonces vamos a leer eso para terminar, ok. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Mateo 13, versículo 18, dando la significación de la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir que ese camino en la tierra donde donde que entonces el sembrador entonces tiró el predicador entonces predicó, porque esta tierra es una tierra, es el corazón mismo, es el hombre mismo, unos corazones que están, estos corazones al lado, que dice entonces que es al lado del camino, o sea, que en el camino, junto al camino, es decir que hay muchas personas que cruzan este camino. Entonces, esta persona entonces se comunican con muchos, con diferentes, tiene varios predicadores, está ahí para escuchar a todos los predicadores y entra a todos, pero la palabra que da vida, uno predicador, entonces lo tiró, entonces que él o esta persona no tiene tiempo, o sea, entonces de una vez que lo tira, entonces como el diablo es el dueño del corazón, de los corazones de estas personas, de este camino junto al camino, el sembrado junto al camino, entonces el lado del camino. Entonces esto es Satanás, tiene poder, porque son corazones de Satanás, y quitó de una vez la palabra que fue sembrada en los corazones de ellos. Entonces, por lo tanto, estos corazones son corazones malditos, porque no es la siembra, no es esto que nos sirve, sino el corazón, el terreno donde se cayó, donde se fue sembrado. Entonces, fue sembrado donde el sembrador sembró. Entonces, es el terreno que nos sirve, no es la siembra como la cosa que nos sirve, que nos servía. Mira qué dice ahí, versículo
20. Y el que fue sembrado en pedregales, piedra. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, de una vez. Pero era Cristo la rompió. Entonces está en toda la calle, entonces loco, loco, entonces hablando porque están contentos, porque todo. Ok, no hay problema. Pero Cristo dice, pero como la palabra fue sembrada, entonces sobre piedra, porque entonces no encuentro lugar para entrar para poner raíz, sino porque las piedras entonces impiden. Es decir, entonces, bueno, es un gozo que no tiene raíz, pero no tiene raíz en sí, ¿verdad? Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces son corazones que tienen miedo a la persecución. Son tierra que entonces que no soportan persecución, entonces por lo tanto son corazones malditos. Porque la tierra que nos sirve, los corazones que nos sirven, porque algo ahí que impiden que se hacienda entonces haga su raíz, o la palabra haga su raíz abajo, extienda abajo, no. Entonces, y estos son corazones malditos. Entonces por eso tienen miedo a la tribulación. Por causa de palabra, cuando entonces fulano de tal viene, y su pastor tiene miedo a su pastor, tiene miedo a los predicadores, tiene miedo a su trabajo, a su compañero. Porque si fulano sabe, entonces que yo creo en esta doctrina, me botan de la iglesia. Me critican, me enemistad, todo yo va a perder mi relación con ellos. Mi esposa, mi marido, que se yo, mi hermano, mi mamá, tú vas a estar contra de mí. El temor. El tema de entonces ya empezó. Porque sirve. Entonces, no tiene raíz. No sirve. Miedo a sirve. La muerte. Eso no es. Tú tienes. Porque al momento, si el Señor quiere, entonces, bueno, te da. Entonces, para llegar al conocimiento de la verdad, hay tiempo. No puedes decir todavía tú estés vivo. Puedes estar vivo hasta 90 segundos. O 1 hora, 2 horas, o 15 años, no sé. Porque entonces vamos. Entonces son razones que nos sirven. Dice el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow. Son personas que entonces que reciben esta palabra, entonces el afán del afán de este siglo, el afán, quieren ser, porque el afán lo lleva, el afán. También a otra cosa que el Señor dijo es muy fuerte, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. La riqueza también es un engaño. Te engaña a ti. El Señor me hizo ese favor, porque me quitó de ahí. No, el Señor me hizo y por eso yo soy predicador, el Señor por su gracia, un predestinación. Porque yo tenía 2 trabajos en Estados Unidos. Afán. Está tratando de para seguir. Estaba hablando de la Biblia. Un versículo que yo memoricé, yo tenía, yo sabía. Entonces, no hay nada más de para no decir día, no pensaba que
así. 15, 20 minutos, tratar de recordar en qué libro está recordarlo. Yo primero que no pude recordar me llevó a una distancia mayor. Como buscando dinero, entonces ya estaba en círculos bíblicos. Pero el Señor entonces me hizo, no pude hacerlo yo mismo, ¿no? Porque hacer mucho cuarto es bonito. Entonces, con un carro bonito, un lujoso apartamento bonito. Entonces, tú a cada tarjeta de crédito, tú compras lo que, wow. ¿Quién va a rechazar por su carne a esta vida lujosa? Nadie. Si no fuera por el Señor entonces me hizo eso en mí. Por eso digo, en cualquier situación que tú te encuentras, tú no tienes que pelear con tu carne. Si el Señor no quiera que tú salgas de aquí, mi hijo o mi hija. Sin embargo, él va a dar más engaño de la riqueza en tu corazón, más fe para servir. Él va a dar una estrategia. Él va a endurecer más tu corazón para seguir aborreciendo a la verdad a todos los que se acercan de ti predicando la palabra que podría, entonces, la palabra de tu vida, que podría darte la salvación. Pero entonces va a endurecer tu corazón para aborrecer a esta gente, esta persona, para no hablar, no comunicarte con él, con esta persona. El Señor no va a hacerlo, porque tal vez si tú no estás en el plan de salvación, no vale la pena. Y por eso digo que entonces el injusto sea siempre injusto, el justo sea siempre injusto. Entonces no va a haber cambio. Las cizañas no se convertirán en trigo. No pierdas tu tiempo entonces de que peleando la con tu carne. Ya es una falsa esperanza. El trigo no se convertirá en cizaña. Cristo nunca había dicho eso. Es decir, la gran tribulación entonces es una gracia para los cristianos, una maldición para los protestantes. Y todos los que tienen miedo a la tribulación tienen entonces su corazón totalmente malo. Y si mueran creyendo entonces en este rapto, mueran siendo malditos, porque los corazones de ellos no sirven, entonces tienen miedo a la tribulación hasta la muerte. Los cristianos tienen que regocijarse, porque la gran tribulación es purificadora de nuestras almas, de nuestras ropas sucias. Y entonces la gran tribulación nos permitirá estar delante del trono de Dios, adorándole 24/7, por los siglos de los siglos. Qué bendición qué bendición la. Gracias, Señor, por el sufrimiento. Porque Pablo dice ahí, en Romanos 5, versículo 3, el sufrimiento produce la perseverancia o la paciencia. El sufrimiento produce la perseverancia o la paciencia. Sin sufrimiento no hay perseverancia. Sin sufrimiento no hay paciencia. Y sin perseverancia no hay salvación. Para tener salvación tiene que tener perseverancia. Y para tener perseverancia tiene que sufrir. Es superlativamente imposible ser salvo sin sufrimiento. En Cristo, por Cristo, de Cristo, para Cristo. Me pueden escribir si ustedes quieren, para que no digan, entonces nunca han escuchado eso, nunca han tenido oportunidad de hablar con uno de los predicadores de la gran tribulación, después de la gran tribulación. Pero si usted siempre está hablando, entonces con los predicadores del rapto, hasta ahora, por favor, pregunten a sus predicadores. Entonces, ¿qué versículo en el Apocalipsis habla de la posición geográfica
o social, geográfica, está la iglesia en el reino de Dios, de Cristo. Porque la gran multitud, para mí, para nosotros, es la iglesia. Somos la iglesia, que estaremos delante del trono. Entonces, con rostro abajo, adorando a Dios por los siglos de los siglos. Ahora, entonces, el lugar, el papel que va a desempeñar la iglesia del rapto, queremos saber dónde está ubicado en Apocalipsis. A menos que esta iglesia está perdida por ahí, por una de esas galaxias. Este avión ya perdió. Entonces ataquen ustedes, entonces el predicador me enseñe, me diga dónde va a estar entonces la iglesia del rapto, sin sufrimiento. Una persona que murió sin sufrimiento, sin sufrir por Cristo, porque sufrió Cristo, es una persona maldita. Porque Pablo dice, y por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hechos 14:22. Primera Tesalonicenses 3:3 dice, estamos destinados a la tribulación. Romanos 5:3 dice, la tribulación produce la perseverancia o paciencia, y la perseverancia produce la salvación, la vida eterna. Entonces, que también Juan es el resultado final. Me dice, el ángel lo dijo. Entonces, porque ellos han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Por esto están delante del trono, adorando a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Huir del Voltaire para servirles con amor, flexibilidad, tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.